Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Dínamo. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo va, señor César? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy vigente en estos momentos, en boga en Internet, que es la posibilidad de la existencia de agua líquida en el planeta Marte. Exacto. Bueno, por supuesto que todos conocemos el planeta Marte, lo hemos visto en fotos, en videos. El planeta Marte lo que tiene en la actualidad es que aparentemente toda el agua está congelada en los casquetes polares o en un permafrost que cubre todo el planeta. Es decir, debajo de la Tierra aparentemente hay una capa de hielo que lo cubre todo. Pero antiguamente había muchísima agua líquida en Marte. Se ha determinado que hace aproximadamente 3.600 millones de años aproximadamente el planeta Marte estaba cubierto por un gran mar de agua y poco a poco se ha ido perdiendo ese agua. Quizás se deba a que el planeta Marte es aproximadamente la mitad de la Tierra, el radio, y una masa 10 veces inferior. Eso haría que la atmósfera en Marte sea muy tenue, aproximadamente tiene 600 pascales de presión. Esto sería unas 200 veces la presión atmosférica de la Tierra. Para que tengamos una idea, en Marte la presión que hay es aproximadamente la misma que hay en la Tierra a 44 kilómetros de altitud. Exacto. Una presión muy baja. Bueno, entonces se determinó espectroscópicamente, el rover que está allá, el Curiosity se llama, ¿no? El Curiosity. Determinó la presencia de agua salobre que fluye en determinadas épocas del año. Del año marciano que Sí. Es de aproximadamente unos 700 días, ¿verdad? Sí, vendría a ser 2 años terrestres. Pues claro, está a 228 millones de kilómetros, está más lejos, tarda más tiempo en revolucionar alrededor del Sol. Exacto. Por lo tanto, su año dura 2 años terrestres. Una cosa que tiene Marte, aparte de tener una rotación sobre su eje de más o menos de 24 horas, también presenta estaciones, igual que en la Tierra, porque la inclinación con respecto a la eclíptica es de unos 23 grados del planeta. Es muy similar a la Tierra en ese sentido. O sea, tendría las 4 estaciones que... Tiene las 4 estaciones, igual que acá. De manera tal que el agua líquida solo se da en determinadas épocas del año, donde se dan las condiciones apropiadas de presión y de temperatura. En el verano marciano. En el verano marciano. Pero uno piensa en verano y piensa en el calor, la playa... No, porque en Marte la temperatura promedio en esa época es de varias decenas de grados bajo cero. Exactamente. El agua, al ser salobre, sí. hace que el estado líquido esté en varios grados bajo cero, ¿verdad? Claro. No en 0 grados como en la Tierra. Sí, se han determinado que las sales son percloratos, en este caso, perclorato de potasio, de sodio, y estas sales, al disolverse en los solutos, al disolverse en los solventes, que es el agua, hacen descender la constante crioscópica. Entonces podemos tener agua en estado líquido, pongámosle a 10 grados bajo cero, 10 grados Celsius. Exactamente. Igual permitime que lo diga, hasta este momento sigue pareciendo todo teoría. Sí. La NASA esta vez en el comunicado, o por lo menos lo que nosotros interpretamos, no fue demasiado contundente. El agua líquida el rover no la pudo observar directamente. Directamente, no, es todo medición indirecta. Exactamente. Bueno, la espectroscopía, si se quiere, es directa, pero lo que se ha visto es manchas de humedad, como si fuera de humedad, de un oscurecimiento en la zona, y la presencia de sales, de estos percloratos. Exactamente, y una especie de corrientes en las laderas de Claro. las montañas que iban cambiando, o van cambiando en realidad, en las diferentes épocas del año marciano. Claro. En principio se suponía que era era polvo, Claro. que por acción del viento hacía este efecto, pero ahora dicen que no, que en teoría son estas corrientes de líquido, de agua, ¿verdad? Sí, habría una alta probabilidad de que sea agua en estado líquido. Exacto. Así que bueno, esa sería la noticia y ahora cabría comenzar a especular. Sí, una de las cosas que no tema. mencionamos es que en los casquetes polares y en este permafrost, Sí. que ambas cosas son casi aseveradas por la NASA. Sí, no es una sí, teoría. eso ya es casi una realidad. Si toda esta agua estuviera en estado líquido, cubriría todo el planeta. Cubriría todo el planeta. Si todo el planeta Marte
viese de pronto su temperatura elevarse y se fundiría el agua del permafrost y de los casquetes, alcanzaría para cubrir aproximadamente varias decenas de metros todo el planeta. Todo el planeta. Todo ese agua ahí. O sea, la cantidad de agua disponible es muy grande. Sí, hay gran cantidad de agua en Marte. La ventaja de que en cierta época del año haya vertientes de agua líquida se festejó, o por lo menos se promocionó en todos los medios de comunicación en todo el mundo. Fue una noticia. Fue noticia, ¿no? Se repercutió. Ahora, la pregunta quizá de la ignorancia, ¿verdad? Sí, Nuestra. sí. Preguntemos, para eso estamos. Para eso estamos. No estamos para enseñar, sino para preguntarnos. Exactamente. ¿Para qué beneficio a priori uno puede decir, bueno, hay agua en ciertos momentos, cada 2 años, X cantidad de meses? ¿Qué beneficio? Vamos a decir, ¿para qué podría servirnos ahora ¿Para qué nosotros? podría servir? Bueno, por el momento, como todo descubrimiento científico, en el momento ahora exacto no serviría para mucho. Porque como siempre se dice, la ciencia adelanta en el futuro. Es decir, lo que se descubra hoy puede llegar a ser muy útil desde muchos puntos de vista mañana, pasado, o dentro de un año, o dentro de 50 años. ¿Está molestando el cable? No, está perfecto. Es decir, muchas veces cuando uno lee las páginas científicas, esto de los aceleradores de partículas, dice, pero ¿por qué gastan tanta plata en esto? ¿Por qué no buscan agua en África? Porque, bueno, sí, obviamente África necesita miles de millones de dólares para paliar sus problemas. Pero el descubrimiento que hace la ciencia a lo mejor sirve para salvar vidas mañana. Cuando uno dice mañana, lo dice dentro de 10 años, donde sea. Exacto. Es decir, por poner un ejemplo, el microscopio electrónico. Microscopio electrónico hoy en día no podemos negar que tiene una utilidad científica descomunal. Exacto. De hecho, indirectamente salva vidas. El microscopio electrónico, cuando se teorizaron todos esos temas, era en los años 60, si mal no recuerdo, parecía que la plata era tirada. Pues, ¿para qué investigamos en estos aceleradores de partículas? ¿Por qué invierten tantos millones? Bueno, pero después vinieron estos descubrimientos. Exacto. Entonces, uno a veces cuando... a nosotros también nos pasa de escribir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no se sabe. Están los perritos, los cuidadores. Bueno, pero igualmente no me terminó de responder. Perdón, me fui un poco por las ramas. Sí. ¿Para qué serviría? ¿Para una misión tripulada? ¿Para el día de mañana se acaba el agua en la Tierra y la vamos a buscar allá con ingenios que todavía no se pueden ni siquiera imaginar? Porque claro, forma parte de la fantasía o de la ciencia ficción, es la realidad. Me estoy riendo, me están distrayendo los ladridos de los canes. El tema es que, claro, uno debe diferenciar fantasía de ciencia ficción, como regla número 1, y de realidad, obviamente. Claro. Normalmente en ciencia, en todas las ramas de la ciencia, se habla de probabilidades de ocurrencia. Entonces, determinado suceso o proposición o hipótesis o teoría tiene una probabilidad de ocurrencia. Si es ciencia ficción, dicha probabilidad de ocurrencia es distinta de cero. Es decir, puede ocurrir en un tiempo arbitrario. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir dentro de 1000 años, de 5000. Por ejemplo, supongamos que nosotros decimos, yo supongo, de acuerdo a algunos cálculos que he hecho, que en ese agua hay organismos vivos viviendo ahí. Bacterias, organismos unicelulares, microbios. Bueno, eso es ciencia ficción. Porque uno ¿qué puede decir? ¿De qué grado de probabilidad de acierto hay en esa afirmación? Bueno, habría que hacer, para empezar, lo siguiente. Se busca en un laboratorio emular las condiciones marcianas. Humedad atmosférica, presión, temperatura, composición de ese agua. Es decir, a base del espectroscopio que recogió los datos allá, se puede saber qué composición tiene ese agua. Bueno, y se hace un cultivo bacteriano, por ejemplo, de distintas cepas, las que uno quiera. Supongamos que se hacen 100 cultivos. Si de esos 100 cultivos, en 10 oportunidades las bacterias proliferaron, se formó una colonia. Con ese dato uno puede decir, bueno, hay un 10% de probabilidad de vida en ese agua. Después ese 10% va a ir bajando, por supuesto, con otras condiciones, otras variables, porque no va a haber solamente la variable que uno pondera en este caso. Puede haber un montón de variables. Bueno, exacto. ¿Cómo llegó la vida ahí?
Porque, claro, no hubo un señor que experimentó. Bueno, claro, nadie, por lo menos suponemos por que el no. momento no, pero ¿cómo logramos probar que puede llegar vida hacia el planeta Marte? Esa pregunta es interesantísima. Exacto. Se la podemos dejar a las personas que nos van a escuchar, claro, teóricamente. Voy a decir un par de teorías. Dígala, por favor. Digámoslo. Por ejemplo, se sabe que entre los planetas hay intercambio de material. Supongamos que hay un meteorito, una roca, que normalmente si van en caída hacia el Sol pasan a 40 kilómetros por segundo por la Tierra. Ese meteorito arranca material hacia el espacio y ese material orbita la Tierra y por temas de la misma gravedad va y termina cayendo en Marte. Así como hemos encontrado rocas marcianas acá en la Tierra. Sin material de Marte que se desprende y viene acá. Entonces ahí podría haber un intercambio de organismos vivos. O sea, usted adhiere Sí. a lo que muchos, porque son muchas las personas que afirman que tiene que haber existido en principio vida en Marte y quizá en el presente también, solo que aún no la pudimos descubrir. Claro, yo podría teorizar eso. Incluso, o sea, no lo invento yo, sería famoso si lo inventaría yo todo, si teorizaría yo todo eso. Pero hay, si se quiere, evidencias de que la vida en la Tierra fue sembrada, entre comillas. No por un ser superior, sino porque fue sembrada a partir de cometas. Y bueno, bien podría haber comenzado la vida en Marte, que Marte tuvo condiciones favorables a la vida bastante antes que la Tierra, por lo que decíamos hoy. Tuvo agua líquida mucho antes que la Tierra, cuando acá todavía era todo temperaturas extremas, allá ya había océanos. Entonces la vida podría haber comenzado en Marte y terminó llegando hacia la Tierra. Igual es con todo respeto, ¿no? Sí. Es medio una teoría del huevo y la gallina, porque claro, también ¿cómo alguien llegó a preguntaría, Marte? bueno, cómo llegó a Marte y así nos vamos remontando. Sí, bueno, ahí ya tendríamos que ir a las teorías del origen de la vida. Exacto. No sé si oyó hablar sobre las teorías del origen de la vida de Oparín, Ponamperuma. No, creo que... Bueno, ellos hicieron un montón de experimentos en condiciones de tierra primitiva y lograron llegar a resultados favorables. Lograron formar algunas llamadas gotículas de coacervación, que eran una especie de gotitas de proteína, donde más o menos se daba la condición de una célula muy, muy primitiva. No tenía nada de lo que tiene la célula de hoy, pero más o menos se asemejaba a justamente una coacervación de proteínas y de compuestos orgánicos, de macromoléculas incluso. Bueno, hay muchas teorías del origen de la vida, pero sí, la pregunta que hiciste es muy interesante. Igualmente, bueno, en el caso, suponiendo que podría existir una civilización, Sí. que por diferentes cuestiones de adelantos tecnológicos o no, a la vista tan corta del ser humano, ¿cuánto hace que observamos Marte? Re poco. 100 Empezó. años. Y Giovanni Schiaparelli y Percival Lowell fueron los pioneros en la observación de Marte, los famosos canales que hacía Schiaparelli. Bueno, es una Pero ¿cuánto hará? En 1800 habrá sido esto. Es una cantidad de tiempo tan corta, Sí. que si nosotros podemos imaginar una civilización que no tenga los tiempos del ser humano o de la vida en la Claro. Tierra, que quizá esa civilización está como dormida, si se quiere el término, durante 500 años. Sí, tranquilamente podría ser que exista una civilización. Es decir, volvemos siempre a lo mismo. ¿Es fantasía el hecho de que exista una civilización enterrada en Marte? ¿Enterrada y viviendo abajo? No, no es fantasía. Porque uno puede hacer toda una serie de pasos lógicos y llegar a esa civilización. La ciencia ficción nunca se llega a través de pasos lógicos. La fantasía. Exacto. Nunca llegamos. La ciencia ficción sí. Bueno, cada uno imaginará cómo, haciendo sus pasos lógicos, puede terminar en una civilización inteligente viviendo en el subsuelo marciano. Sí. Y como bien vos decís, esta civilización podría tener un metabolismo muy inferior al nuestro. Es decir, podrían vivir 1000 años ellos. Biológicamente podrían haber llegado a hacer una longevidad. Entonces los 100 años nuestros de cultura científica para ellos es un 10% de su vida. Exactamente. Siempre, cuando hablamos
nosotros de civilización en extraterrestre, en otros videos también vamos a Sí. abordar el tema, nos imaginamos con necesidades similares a la de los seres vivos en la Tierra. O sea, Sí, necesitan porque algún si no tipo ahí ya... Si no, cuando empezamos a hablar de seres que no son de carbón, bueno... Claro, si no son a base de carbono ya medio como que sonamos, como quien dice. Es una teoría ya diferente. Porque claro, Pero bueno, convengamos... Sí, perdón. Vamos Sí. a abordar seguramente el tema de la posibilidad de que haya vida en otros planetas, y cuántas civilizaciones inteligentes similares a la nuestra o muy adelantadas pueden existir, y bueno. Sí. Bueno, quedaron algunas cosas todavía, aunque no lo crea, ¿eh? Sí, sí. Quedaron varias cosas en el tintero. Entonces, bueno, resumiendo, Sí. hay alta probabilidad de que haya agua en estado líquido en la superficie marciana. ¿Cómo lo sabemos a eso? Bueno, por análisis científico, espectrografía, observación de imágenes, y etcétera, descubrimiento de sales percloratos. Entonces se sabe que casi con certeza que hay agua en estado líquido en determinados periodos de Marte, Exacto. del año marciano, que dura 2 años terrestres. De ahí a que haya vida, ¿qué podemos decir? Es un signo de pregunta. Es un Vamos signo a de ver pregunta. el debate. El debate, y incluso más, si se logra descubrir vida microbiana, ¿podría incluso haber vida superior en el subsuelo marciano? Porque claro, una cosa, acá en la Tierra por supuesto que hay microbios, y también estamos nosotros, y también hay animales. Exacto. Entonces, según las teorías estas, que no tienen por qué ser denigradas ni nada, son teorías de la existencia de organismos superiores, podría ocurrir. En caso de que existiera una civilización, ¿qué temas políticos acarrearía? Porque ya estaríamos hablando de que Dios nosotros mío. estamos enviando, inclusive hay planificadas misiones tripuladas. Esto, Sí, el descubrimiento por del supuesto, agua todo el mundo líquida lo sabe. sería beneficioso para una misión. Sí, convengamos que de nuestro punto de vista, yo soy muy escéptico a pensar que podría llegar a haber una civilización, pero siempre volviendo sobre lo mismo, no es una cosa fantasiosa afirmarlo. No, por Yo estoy supuesto. escéptico, calculo que no hay seres inteligentes viviendo en... Pero, Y ¿cómo? a mí se me ocurre dejar una última pregunta Sí. para, bueno, toda la gente que quiera debatir en nuestro canal, es si hay tanta agua disponible, inclusive en nuestro sistema solar, en Marte, en las lunas Claro. de Júpiter, y bueno, Sí, en las lunas de Saturno, creo en Titán, me parece que también. si hay tanta agua disponible, ¿qué probabilidad de no caer en la fantasía y no ser ciencia ficción? Es la teoría de que uno de los principales recursos que tenemos que cuidar Ajá. de los seres extraterrestres es el agua, porque nos la van a venir Claro. Es un... a robar. Vamos a tener que hablar de eso porque es interesantísimo la pregunta. Si hay una civilización con una tecnología tal de ir hacia otros planetas a recoger agua, tiene tecnología, tiene los vehículos inmensos para poder llevarse Sí. millones de litros, yo creo que lo más fácil es ir a buscar agua donde no moleste a nadie, se quiere la comilla. Sí, obviamente, si son, digamos, benignos, entre comillas, no nos molestarían, pero si son con intenciones malignas, como Stephen Hawking lo pondera y muchos más, también se evitarían un gran problema, porque ¿para qué Exacto. vamos a ir a la Tierra a pelear por el agua si en Marte tenemos gran cantidad de tierra? En Titán creo que también hay, en Europa, En es la luna Europa. de Júpiter también hay. Pero bueno, eso ya quedaría para otro programa, Para otro ¿o programa. no? El descubrimiento hace poco de Plutón, de su atmósfera y teóricamente de sus condiciones, inclusive puede haber agua también. Claro, si supongamos que, lo que es muy probable, haya civilizaciones nómades, como postula Stephen Hawking y algunos otros, por lo cual dice que no deberíamos enviar ninguna señal alentando... Deberíamos escondernos. Tiene mucho sentido hablar de eso, porque bueno, en la Tierra ya hay historia suficiente como para saber lo que ocurre cuando hay un choque de culturas. Exacto. Es decir, si se da en la Tierra, y se dan en animales también, que hay animales invasores, las hormigas, sin ir más lejos, todos seres vivos están luchando por su subsistencia, y si tienen que pelear, lo hacen. Entonces podría ocurrir que una civilización nómade nos descubra, y bueno, y de ahí a todo lo demás.
Perfecto. ¿Por qué arriesgarnos entonces a dar nuestra localización? Es un tema que me gustaría hablar en el próximo programa. Sí, hablemoslo. Bueno, ¿quedó algo de esto? A ver. No, creo que lo tendríamos dijimos que todo, cerrar ¿no? por hoy. Vamos a ir cerrando. Y quizá el próximo programa sea justamente civilizaciones extraterrestres. Sí, me parece que podríamos hablar de eso, que es un tema interesante, lindo Y que y sea para el debatible. debate. Bueno, si quieren debatir, abajo en los comentarios lo pueden hacer libremente, pueden Exactamente. exponer sus hipótesis. No hay ningún tipo de censura. Nosotros en este canal. seguramente no nos vamos a meter porque no somos quienes para decir lo que está bien y lo que está mal, somos comunicadores. Bueno, Muy un bien. gusto, César, ¿eh? Bueno, igualmente. Nos estamos viendo. Hasta Saludos. luego. Hasta un nuevo programa del Dínamo.